¿Se puede ver la diapositiva, alumnos? ¿Alguien me confirma, por favor? Ok, gracias. Bueno, iniciamos entonces el tema. Voy a explicar lo más sencillo posible. Y bueno, si toman atención, tengan por seguro que les va a ir bien en esta parte del examen, en esta parte del tema en su examen. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el preoperatorio. Como definición, el preoperatorio es el periodo que comprende entre el tiempo de la solicitud de estudios complementarios y la preparación del paciente para la intervención quirúrgica. Entonces, el preoperatorio es el tiempo previo a la intervención quirúrgica. En este periodo se realiza la entrevista del paciente hasta que se realiza la anestesia. Entonces, ¿qué es la evaluación preoperatoria? Es la valoración global del paciente, del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. ¿Por qué es necesario realizar la valoración global? Porque de esta forma vamos a minimizar los riesgos quirúrgicos, vamos a disminuir la ansiedad del paciente, todo esto para que haya un mejor curso perioperatorio. Es importante saber, perdón, un ratito, les voy a admitir a sus compañeros. Hay alguien que está ingresando. Lo siento. Bueno, es necesario saber cuáles son los tiempos en el preoperatorio. Hay tiempos, preoperatorio que es el mediato y el inmediato. Es importante establecer esto porque de acuerdo a estos tiempos vamos a saber qué medidas tomar antes de la cirugía. Entonces, los tiempos en el preoperatorio son el tiempo preoperatorio mediato y el preoperatorio inmediato. El preoperatorio mediato se refiere al tiempo de los estudios realizados antes de las 24 horas de la cirugía. Y el preoperatorio inmediato comprende desde las 24 horas previas a la cirugía hasta el inicio de la anestesia. Tomen en cuenta estos tiempos porque pueden ser preguntas de examen. También el preoperatorio se puede clasificar en preoperatorio de urgencia y preoperatorio de elección. ¿A qué se refiere? Como estamos hablando de preoperatorio, nos referimos a la cirugía, a un preoperatorio antes de la cirugía. Entonces, el preoperatorio de urgencia se refiere a las cirugías de urgencia que se van a realizar y el preoperatorio electivo son las cirugías programadas, que el paciente puede programar una cirugía de la vesícula con fecha quirúrgica. Sin embargo, las cirugías de emergencia son las que no han sido programadas y las que se realizan de urgencia. Ejemplo, la cirugía de urgencia. ¿A qué se refiere? Una cirugía de urgencia se caracteriza cuando la función de un órgano o la estabilidad del paciente depende de la pronta realización de la cirugía. Entonces, esta cirugía no es programada y necesita una relativa urgencia para ingreso a quirófano. Este tipo de cirugía se divide en tres.
urgencia relativa, urgencia absoluta y urgencia extrema. Tomen en cuenta igual esta explicación, puede ser pregunta de examen. Entonces vamos desglosando a qué se refiere cada una y cuál sería el ejemplo de cada una. Cuando hablamos de urgencia relativa, nos referimos a cuando la cirugía tiene un tiempo suficiente para realizar todos los estudios preoperatorios. Podemos realizar laboratorios, podemos realizar estudios complementarios como ecografías, rayos X, valoraciones cardiológicas, etc. Entonces, hay un tiempo para poder realizar algunos estudios más. Este tiempo puede ser hasta 48 horas. Entonces, la urgencia relativa nos da un periodo de tiempo de 48 horas, ¿ya? Ejemplo, una colecistitis aguda. ¿Por qué lo menciona colecistitis aguda? Porque el paciente no va, al pasar más horas, el paciente no se va a descompensar rápidamente, el paciente no puede empeorar en el transcurso de realizar los estudios complementarios. Entonces, ese es el ejemplo de una urgencia relativa. ¿Cuándo es urgencia absoluta? Cuando tenemos un tiempo muy corto para realizar estudios preoperatorios, pero estudios esenciales. ¿Ya? Entonces, este tiempo no puede pasar mayor a 6 horas. Ejemplo, una peritonitis generalizada, un vólvulo de sigmoides o una hernia inguinal estrangulada. En estos pacientes podemos realizar laboratorios, rayos X, pero estos estudios no tienen que pasar las 6 horas, porque a medida que pasen más horas, el paciente sí se puede descompensar. Entonces, tomen los ejemplos de este tipo de urgencia absoluta. También tenemos la urgencia extrema. Entonces, no se van a confundir en ambos términos porque a veces se confunden. El absoluto parece que es el que no hay tiempo, ¿verdad? Pero el absoluto tenemos 6 horas. En la urgencia extrema es donde no hay tiempo para realizar ningún estudio preoperatorio. No tenemos tiempo de realizar laboratorios, no hay tiempo de realizar algún estudio complementario. ¿Por qué? Porque el paciente se puede descompensar de un momento para otro, corre riesgo su vida. Entonces, tenemos que realizar la intervención quirúrgica lo más pronto posible. Incluso hay pacientes que llegan al servicio de emergencias y en ese momento ya tiene que estar entrando a quirófano. ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer en la siguiente media hora, en los siguientes minutos. Entonces, es eso a lo que se refiere urgencia extrema. ¿Cuáles son los ejemplos? Ejemplo, la sección de la vena yugular. Paciente se puede desangrar en emergencias, no podemos estar esperando laboratorios, rayos X, nada. Entonces el paciente tiene que ingresar de inmediato a quirófano para reparar la vena y que el paciente no esté con un shock hipovolémico y eso no pueda desencadenar la muerte. Otro ejemplo es el shock hipovolémico por hemoperitoneo. El paciente puede haber tenido un trauma hepático, un trauma esplénico y puede estar sangrando. Entonces, a medida que pasen más minutos, el paciente puede estar con shock hipovolémico y puede fallecer. Entonces, es por eso que se refiere urgencia extrema. Entonces, esos son las bases de esos son los tipos de urgencias en el preoperatorio. Pero también tomamos en cuenta las bases de la evaluación preoperatoria. En este caso, a nuestro paciente nosotros tenemos que realizarle la historia clínica, los exámenes complementarios, esto en los pacientes que no son urgencia, ¿ya? Esto es en cualquier paciente
que se realice la evaluación preoperatoria. Entonces, denme un momento, están ingresando más personas. Por favor, les voy a admitir a sus compañeros. Ahora sí, continuamos. ¿Se escucha? Perdón, no sé si se escucha. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Alumnos. Sí, doctora. ¿Se escucha? Gracias, gracias. Ok. Entonces, como les decía, en cualquier paciente que vaya a realizar una intervención quirúrgica, en cualquier paciente, se debe realizar las bases de la evaluación preoperatoria. Por ejemplo, se tiene que realizar la historia clínica, junto con la historia clínica, la anamnesis, para saber qué patología padece, cuál sería la resolución, las pruebas complementarias para diagnosticar, para confirmar el diagnóstico, como por ejemplo ecografías, rayos X. Establecer el riesgo anestésico, tener el consentimiento informado y las medidas de preparación preoperatoria. Entonces, se realiza el estudio del paciente. ¿Cómo se realiza el estudio? Primero, en la historia clínica, que va a constar de la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis vamos a tener que preguntar cuánto tiempo de evolución tiene la enfermedad, qué síntomas tiene, qué características tiene el dolor, si presenta dolor, etcétera. Entonces, eso es lo importante. También se va a realizar el examen físico, ¿no? Si el paciente tiene datos de apendicitis aguda, entonces mi examen físico tiene que concordar con eso. En la anamnesis, haciendo una explicación un poco más amplia, se recolecta todos los datos del paciente, los antecedentes heredofamiliares. Si el paciente en la familia tiene antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer en la familia, también antecedentes no patológicos. ¿A qué se refiere eso? Si el paciente tiene alergias, consume alcohol, tabaco, si tiene un padecimiento actual, si el paciente refiere un dolor, cuadro clínico de tantos días de evolución, etc. También se realiza el interrogatorio por sistemas para ver si el paciente, no sé, tiene una adecuada visión, escucha adecuadamente, etcétera. Si hay síntomas generales y tratamiento empleado, ¿a qué se refiere? Si el paciente nos indica que tiene diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, nos dirá también si está con algún tratamiento actual, si lo está controlando o no, y si tiene estudios previos. En el examen físico, que es importante, los signos vitales. ¿Por qué? Porque con el examen físico voy a saber, o bueno, con los signos vitales voy a saber si el paciente está taquicárdico, taquipneico, su presión arterial está normal o está baja, etcétera. Y la exploración general. En la exploración general se debe realizar también una exploración sistematizada por órganos. Entonces, por órganos o sistemas, en cabeza, cuello, tórax, abdomen, todo de forma general. Una vez que ya hemos realizado la anamnesis, hemos realizado el examen físico, lo necesario son las pruebas de laboratorio. Podemos realizar pruebas de laboratorio específicos si vemos que hay algo anormal. Si mi paciente dice que tiene diabetes mellitus, entonces voy a realizar un examen de glucosa, algo específico para lo que me dice. Pero también quiero que tomen en cuenta esto. Hay pruebas de laboratorio que se realizan los preanestésicos esenciales. ¿Qué se va a realizar eso en todos los pacientes que vayan a entrar a quirófano? Estos son
el hemograma completo, glicemia, creatinina, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de sangría, grupo sanguíneo y factor, además de VIH. Estos laboratorios son los preoperatorios esenciales. ¿Qué quiere decir? Que si me falta alguno de estos laboratorios, no me van a dejar ingresar a quirófano. ¿Y quién no me va a dejar ingresar a quirófano o quién no me lo va a dar anestesia a mi paciente? Es el anestesiólogo. Entonces, para cualquier paciente que ingrese a quirófano, estos laboratorios mínimo tienen que tenerlo. Mínimo. Pero también tenemos exámenes de laboratorio específicos para determinadas patologías. Ejemplo, si mi paciente tiene antecedente de hipertiroidismo o hipotiroidismo, tengo que pedir hormonas tiroideas porque tengo que ver que esas estén controladas. Si mi paciente tiene diabetes o hay sospecha de diabetes, entonces voy a pedir una hemoglobina glucosilada para controlar. Entonces, cada enfermedad tiene su respectivo laboratorio de ser necesario. Entonces, estos son en el caso de estas patologías. Igual tómenlas en cuenta, porque en el examen puede estar, si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿qué laboratorio esencial debería solicitar? Entonces, puede ser NUS, creatinina, electrolitos, básicamente. Sí, continuando, ¿no? Si mi paciente estuviera con datos de sepsis, voy a realizar una gasometría. Si mi paciente usa anticoagulantes, voy a solicitar un INR. ¿Por qué? Para ver si la coagulación está dentro de lo normal. Porque si mi paciente va a ingresar a quirófano y no está coagulando adecuadamente, va a sangrar demasiado. Entonces, por eso tengo que controlar. Si mi paciente tiene una infección urinaria, voy a solicitar un examen general de orina. Y así se va a realizar en cada patología que mi paciente me diga que presenta. Una vez que realizo los exámenes de laboratorio, voy a solicitar exámenes de gabinete. ¿A qué se refiere exámenes de gabinete? Todos los otros estudios de imagen. Ejemplo, radiografías de abdomen, radiografías de tórax, ecografías, tomografías, resonancia magnética, etcétera. Pero esto no lo voy a solicitar indiscriminadamente. Tengo que solicitarlo de acuerdo a la patología que mi paciente me vaya a decir. Si mi paciente me dice, me duele la vesícula, de nada serviría que yo le pida una radiografía de abdomen. De nada, porque eso no me va a orientar a la patología. Entonces, le estaría solicitando una ecografía hepatobiliopancreática, si mi paciente tiene datos de que tiene una patología en la vesícula. Y de esa forma se solicitan los estudios, de acuerdo a la patología que estoy sospechando. No se solicita todo indiscriminadamente, solamente solicito de acuerdo a la patología que sospecho. ¿Para qué se realizan todos esos estudios, laboratorio, gabinete, examen físico, anamnesis, etcétera? Para realizar un diagnóstico, para tener un diagnóstico. Entonces, una vez que recabo los estudios, los analizo y los correlaciono, voy a llegar a un diagnóstico correcto y de esa forma voy a decidir qué tratamiento quirúrgico es necesario. Obviamente también voy a decidir si mi paciente requiere o no requiere una cirugía, pero esto es importante. Una vez que mi paciente decide, o yo decido, o yo tomo en cuenta que mi paciente tiene que operarse, voy a solicitar las valoraciones multidisciplinarias. ¿A qué se refiere? Si mi paciente tiene una cirugía programada por una hernia inguinal, mi paciente y tuviera alguna enfermedad asociada,
tengo que solicitar las valoraciones correspondientes. Ejemplo, si mi paciente tiene una hernia inguinal, pero aparte en los laboratorios yo veo disminución de los glóbulos blancos, que eso significa la leucopenia, no es normal. Entonces voy a solicitar una valoración por hematología para que me diga que mi paciente está en condiciones de ser operado, que no va a haber ninguna complicación en la cirugía. De igual forma, si mi paciente tiene diabetes mellitus y esta estuviera descompensada, también voy a pedir una valoración por endocrinología. Todo depende de la patología que mi paciente tenga. Pero tengo que tomar en cuenta que la patología que mi paciente tiene que estar descompensada o no controlada. Porque si mi paciente ya tiene una diabetes mellitus que está controlando hace 5 años, voy a perder, no perder el tiempo, va a ser innecesario solicitar una valoración por endocrinología porque está controlado. ¿Cuándo se hacen las valoraciones extras? Cuando las enfermedades que mi paciente tiene no están controladas. En ese momento, o recién han sido diagnosticadas. En ese momento voy a pedir. Tomen en cuenta igual los ejemplos, ¿no? Si mi paciente tiene hipertiroidismo no controlado, pues igual endocrinología. Si mi paciente tiene EPOC, a neumología. Si mi paciente también tiene un embarazo, entonces lo voy a mandar para que haga la valoración por obstetricia. Y así, en determinadas patologías, voy a solicitar las valoraciones correspondientes. Esos son de acuerdo a las patologías que mi paciente vaya a presentar. Sin embargo, la valoración que mis pacientes tienen que tener es la valoración cardiológica. Sin embargo, no se pide a todos los pacientes la valoración cardiológica. ¿En qué circunstancias se pide? Si mi paciente tiene más de 45 años, sí o sí tiene que tener una valoración cardiológica, sí o sí. O si tiene menos de 45 años y también tiene una patología cardíaca, también tengo que solicitar la valoración cardiológica. En esas dos circunstancias, ya tomen en cuenta la edad cuando se solicita la valoración cardiológica. Para la valoración cardiológica se requiere realizar un electrocardiograma y algunos pacientes necesitan rayos X de tórax. Una vez realizada la valoración cardiológica, el cardiólogo me dirá qué riesgo operatorio tiene mi paciente. Si tiene un riesgo bajo, intermedio o alto, entonces eso es importante antes de la cirugía. Segundo, se realiza la valoración anestesiológica preoperatoria. Esto en todos los pacientes que vayan a operarse se va a realizar. ¿Por qué? Porque es antes de la intervención quirúrgica. Entonces el anestesiólogo va a realizar una visita al paciente, va a determinar los riesgos y el tipo de anestesia a realizar. Indica también una medicación preanestésica. ¿Para qué? Esto para que el paciente disminuya la ansiedad, no se alteren algunos signos vitales. Y de igual forma que en la cirugía se obtiene el consentimiento informado para la anestesia. El consentimiento informado, tanto de anestesiología como de cirugía, pero en este momento vamos a hablar de cirugía. El consentimiento informado es el documento que sí o sí debe tener mi paciente antes de una intervención quirúrgica. Es un documento médico legal donde se detalla qué características de la patología, la necesidad o por qué tengo que realizar la cirugía, los riesgos, las posibles complicaciones y tiene que estar firmada por el médico que va a realizar la cirugía, por el paciente y lo ideal por los familiares. Más aún si el paciente es menor de edad, entonces debería estar firmado por algún familiar. Esto es un documento indispensable, no puede faltar. Ningún paciente se opera sin un consentimiento informado. También tenemos el riesgo quirúrgico.
El riesgo quirúrgico leve, buenas noches, moderado o grave. Entonces, vamos a ver a qué se refiere. El riesgo leve es el paciente con lesiones localizadas, sin efectos sistémicos y en buenas condiciones generales. Entonces, no tiene ninguna patología y está en buenas condiciones. Ejemplo, un varón de 20 años de edad, sin enfermedades asociadas, que puede estar preparando para su cirugía de una colecistectomía laparoscópica. El riesgo moderado. Espérenme un ratito, por favor. Ya está bien. El riesgo moderado es un paciente ya con edad madura, ya pueden ser pacientes adultos mayores, también pueden ser obesos con enfermedades sistémicas controladas. Pueden tener diabetes, hipertensión arterial, pero que requieren mayores cuidados en el transoperatorio o el posoperatorio para evitar complicaciones. Entonces, en estos pacientes voy a necesitar controlar un poco más a mi paciente en el transoperatorio o posoperatorio. Ejemplo, un varón de 40 años que tiene una hipertensión arterial sistémica y que se va a someter a una apendicectomía por una apendicitis aguda que no está complicada. Entonces, la patología tampoco es muy compleja. Y en el riesgo alto, es un paciente con lesión diseminada o afecciones sistémicas avanzadas. Ejemplo, mujer de 75 años con cuadro abdominal agudo, que tiene diabetes, hipertensión, está deshidratada. Entonces, está con otras anomalías que pueden alterar la cirugía. O más de alterar, que puede estar más complicada en el postoperatorio. También, una vez que ya tenemos el riesgo del paciente, el diagnóstico, todo, vamos a realizar la preparación del paciente. Cuando hablamos de una cirugía de urgencia, la preparación va a ser mínima, lo indispensable. Pero si mi paciente tiene una cirugía programada, entonces voy a realizar la preparación normal que todo paciente requiere para una cirugía. Ejemplo, mi paciente, hay preparación general y la preparación especial para la cirugía. En la preparación general, mi paciente va a tener que estar en ayuno, horas previas a la cirugía, en un aseo, medicación preanestésica, tricotomía, la vestimenta del paciente, venoclisis. Eso lo vamos a ir desglosando a medida que pase el tema. Y hay la preparación especial, que no a todos se les realiza. Entonces, la preparación general es que a todos los pacientes se les debe realizar. Y la preparación especial solamente se realiza en algunos pacientes dependiendo de la patología que vayan a tener. Ejemplo, vamos, con el ayuno. El ayuno tiene que ser mínimo de 6 horas. Entonces, el paciente tiene que tener un ayuno entre 6 y 8 horas. No puede estar con menos ayuno. ¿Por qué? Porque se puede broncoaspirar en la anestesia, ¿qué les digo? Al realizar la anestesia, ya sea general, ya sea raquidia, entonces el paciente se puede tener complicaciones por el alimento que todavía está en el estómago. Entonces, por eso tiene que estar en ayuno. Sin embargo, si mi paciente tiene una cirugía de extrema urgencia, dijimos, ¿no ve? No le voy a decir, no, tienes que esperar 6 horas hasta que tu estómago se vacíe para operarte. No. En esos casos, en las cirugías de urgencia, se debe instalar una sonda nasogástrica para intentar vaciar el estómago. Entonces,
se pueden ver formas de ayudar para que el paciente esté en ayuno. El aseo general. Si el paciente tiene una cirugía programada, entonces, obviamente, mi paciente tiene que venir aseado. Tiene que venir con el baño, o sea, con un baño previo antes de la cirugía. Tiene que estar limpio. En caso de que mi paciente no esté aseado o tenga una cirugía de urgencia, porque básicamente se divide por eso en esos dos pasos. Si mi paciente no está aseado y es una cirugía de urgencia, le hemos pescado justo con una cirugía, le han apuñalado, etcétera, va al hospital. En esos casos, el personal de enfermería va a realizar el aseo solamente de la zona que vamos a operar. Entonces, se realiza el aseo antes del traslado a quirófano. Después de que el paciente es trasladado a quirófano, se realiza la medicación preanestésica por el anestesiólogo. ¿Para qué? Para que mi paciente esté tranquilo, para que le induzca el sueño y evite o disminuyan las secreciones. Esto sobre todo en el árbol traqueobronquial. ¿Qué es la tricotomía? La tricotomía tenemos que realizarla de acuerdo a dónde vayamos a realizar la cirugía. Si voy a realizar una cirugía de la vesícula, de nada sirve realizar tricotomía en la región pública. Entonces, todo depende de la zona para la cirugía. Entonces, algunos doctores, algunos médicos aceptan la tricotomía de 1 a 2 horas antes de la cirugía, pero no tiene que pasar más tiempo, porque si realizamos la cirugía o la tricotomía noche previa, esto puede aumentar la flora bacteriana normal de la piel y esto puede favorecer a una infección del sitio operatorio. Entonces, y otros médicos prefieren incluso no realizar tricotomía o evitan lo más posible realizar la tricotomía. Esto para impedir la infección del sitio operatorio. La vestimenta del paciente. En todo paciente que va a ingresar a quirófano, bueno, se ingresa con una bata, no tiene que tener ni siquiera la ropa interior, solamente una bata, el gorro del paciente y las botas si fuera necesario. Pero tiene que también estar con vendaje elástico de miembros inferiores. Esto para evitar una trombosis venosa profunda por el tiempo que mi paciente va a estar sin moverse. ¿Ok? ¿Qué más? No tiene que portar prótesis dentales, no tiene que, si tiene piercings, tiene algún arete, también tenemos que sacar todo eso. Básicamente tiene que estar sin ningún material extra, ni piercings, ni prótesis dentales, nada. Entonces, con eso así tiene que ingresar a quirófano. La venoclisis es para tener una vía permeable y de esta forma poder colocar los medicamentos necesarios al paciente antes de la cirugía. Esto va a realizar el personal de la enfermería. Y en caso de requerir algún medicamento especial, muchas veces el anestesiólogo realiza la venoclisis. ¿Por qué? Porque a veces necesitan un catéter venoso central y eso no lo va a poner la enfermería, entonces va a poner el anestesiólogo o el cirujano. Ahora vamos con la preparación especial. ¿Cuándo se realiza la preparación especial? Dependiendo del paciente, si fuera necesario. Ejemplo, una sonda nasogástrica no se va a colocar a todos los pacientes. Eso se va a colocar dependiendo
si fuera necesario o no. Como dijimos hace rato, si mi paciente voy a tener que colocar una sonda nasogástrica para evitar que se pueda broncoaspirar. También cuando hay patologías gástricas específicas, como una obstrucción intestinal alta. Entonces, así se diferencian de cada paciente. Una sonda vesical, igual, voy a utilizar en determinados pacientes. Es sonda vesical o sonda Foley. Esto voy a colocar a mi paciente si la cirugía es en abdomen inferior o en la parte pélvica. También va a ser necesario colocar una sonda vesical si mi cirugía va a ser larga, porque obviamente mi paciente no va a orinar, va a estar durmiendo, no va a orinar, tampoco se va a orinar el paciente. Entonces va a tener una retención. El paciente no ha ido al baño durante varios días, le causa molestias, voy a tener que colocar un enema. Esto se puede realizar con agua tibia, jabonosa o con aceite mineral. Entonces, igual, de acuerdo a los pacientes, se va a realizar estas preparaciones especiales. ¿Y cómo se traslada al paciente? El paciente no va a entrar a quirófano caminando. El paciente tiene que ser trasladado o en silla de ruedas o en camilla. No puede caminar y esto él va a ser trasladado por el personal de enfermería. Eso es lo básico entonces en relación al preoperatorio. Ahora hablamos del posoperatorio. ¿Se escucha? ¿Me están atendiendo? Confírmenme, por favor. Sí, doctora, se escucha. Gracias por confirmar. Ya. Ahora vamos con el posoperatorio. Voy a tratar de agilizar, ¿ya? Mil disculpas. Ya. Como definición, ¿qué es el posoperatorio? Es el periodo que transcurre entre el final de la cirugía y la recuperación del paciente. Puede ser la recuperación completa o parcial. ¿A qué se refiere? El paciente bien se puede recuperar hasta las 2 semanas o incluso recuperarse en 2 meses con secuelas. Entonces, el posoperatorio es desde el final de la cirugía, inmediatamente acaba la cirugía, ya entramos en el posoperatorio, hasta la recuperación total del paciente. En este periodo posoperatorio se continúan con los controles y cuidados instalados hasta el alta del paciente. Este puede ser el alta hospitalario o el alta médica. ¿En qué se diferencian ambos? El alta hospitalaria es cuando el paciente se va del hospital. Entonces, decimos en ese momento ya el paciente está con alta hospitalaria. Y el alta médica es cuando definitivamente ya no se va a realizar ningún otro control con el paciente. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente se va de alta hospitalaria, va a seguir viniendo a sus controles por consulta externa, ya sea para curaciones, retiro de puntos, etcétera. Entonces, el alta médica se refiere a cuando acaban cualquier tipo de control para el paciente. Límites. En este caso vamos con una clasificación. Tenemos
el posoperatorio inmediato, posoperatorio mediato y posoperatorio alejado o tardío. ¿A qué se refiere esto? Más que todo, esto se refiere en los tiempos. Vamos. El posoperatorio inmediato se caracteriza, de el tiempo desde el fin de la cirugía hasta las primeras 72 horas. Durante ese tiempo, desde el fin de la cirugía hasta las primeras 72 horas, nos referimos al posoperatorio inmediato. El posoperatorio mediato continúa, ¿no? Entonces, son desde las 72 horas hasta los 30 días posoperatorios, hasta el mes. También puede ser pregunta de examen, ¿no? Desde las primeras 72 horas, el control, desde las primeras 72 horas hasta los 30 días posoperado, se refiere a posoperatorio inmediato, mediato o tardío, etcétera, más o menos. Entonces, tienen que tomar en cuenta los tiempos, eso es muy importante. El posoperatorio alejado, el posoperatorio mediato, dijimos, ¿no? Las primeras 72 horas hasta los 30 días de posoperado. Y el posoperatorio alejado o tardío se refiere a los 30 días de posoperado hasta la recuperación total del paciente. Esto puede abarcar incluso hasta el año. Entonces, a eso se refiere el posoperatorio alejado. Tenemos tipos de posoperatorio. Tenemos un posoperatorio estable y un posoperatorio complicado. El posoperatorio estable es el fisiológico que todos los pacientes de normalidad van a tener. Y el posoperatorio complicado o patológico. Entonces, algunos pacientes van a presentar este tipo de posoperatorio. ¿Cuáles son los cuidados normales en el posoperatorio? Que a todos los pacientes se les debe realizar. Esto en los primeros minutos de que sale o termina la cirugía, el paciente va a entrar a la sala de recuperación y todavía es controlado por el anestesiólogo. Una vez que entra a la sala de recuperación, todavía está a cargo del anestesiólogo, el paciente tiene que estar monitorizado para controlar de manera estricta los signos vitales, se debe evaluar el estado de conciencia y tiene que ya haberse restablecido los reflejos y las respuestas de homeostasis. Mi paciente me tiene que hablar de forma normal, no tiene que estar con alguna alteración. Entonces, eso tiene que controlar el anestesiólogo. Esto dura más o menos entre 1 hora a hora y media, que todavía está en la sala de recuperación. Una vez que vemos que el paciente está recuperado totalmente de la anestesia, el paciente recién va a pasar a su sala de internación. ¿Cuáles son las indicaciones posoperatorios de rutina que a todos los pacientes se les debe realizar? Ejemplo, tenemos la dieta. Esto depende. Si mi paciente ha tenido una cirugía abdominal, por ahí mi paciente solamente tenía una fractura, entonces de nada sirve que le modifique la dieta, porque eso no tiene nada que ver con la parte abdominal. Pero si mi paciente ha tenido con una cirugía entonces si mi paciente ha tenido una cirugía abdominal donde ha sido involucrada el intestino, el estómago, muy probable que lo deje en NPO, ¿ya? Eso mejor, voy a ir desglosando más adelante. Entonces, las indicaciones postoperatorias de rutina son la dieta, control de los signos vitales, la hidratación parenteral, la administración de analgésicos y los cuidados de enfermería, el aseo, control de ingresos y egresos,
la posición del paciente, si se puede movilizar y los vendajes. También esos son los de rutina, los que se les debe realizar a todos los pacientes. Pero también tenemos indicaciones posoperatorias especiales, como ejemplo, la administración de oxígeno, control de sondas y catéteres, antibióticos, medicamentos específicos de acuerdo a la patología que haya presentado el paciente, y si es necesario los estudios complementarios. Incluso si va a requerir una valoración posoperatoria por otras especialidades. Esto depende de qué patologías tenga o si se ha descompensado en algo. Si mi paciente ha entrado a una cirugía de una fractura de radio, si mi paciente ha tenido eso y se descompensa la presión arterial, mi paciente está hipertenso, entonces voy a solicitar la valoración, ya sea por medicina interna o por cardiología, para que vayan controlando esa parte. Cuando hablamos de dieta, hace rato ya les estaba explicando un poquito, todo depende de cómo haya sido la cirugía, de acuerdo a qué aparato o sistema se haya manipulado. Si mi paciente ha estado con una cirugía abdominal, inicialmente lo voy a dejar en NPO, ya dependiendo del grado de invasión del tubo digestivo. La cirugía o duración también de la anestesia. Si mi paciente ha estado puede que no haya tocado el aparato digestivo, pero si mi paciente estaba con una anestesia general, por los medicamentos de anestesiología, por el tiempo de la anestesia, muy probable que mi paciente esté con un estado nauseoso que llega a los vómitos. Y si yo le doy de inmediato dieta, pues mi paciente va a vomitar y le va a doler. Entonces, eso tengo que valorar. Si mi paciente ha tenido una cirugía de la vesícula, no han tocado la parte del estómago. Entonces, inicialmente le puedo dar dieta hídrica a las 4 horas y luego iniciar otro tipo de dieta, como una dieta blanda, después de 6 a 8 horas. En los signos vitales es importante, cuando mi paciente está en la sala de recuperación, inicialmente tengo que controlar los signos vitales cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque es el momento donde se puede presentar cualquier complicación. Si mi paciente estuviera sangrando, va a estar taquicárdico, hipotenso. Entonces, por eso es muy importante controlar la parte de los signos vitales en la sala de recuperación. La frecuencia cardíaca, lo que les dije, ¿no? Es el primer signo en modificarse. El primero, si está con alguna hemorragia, si está con intenso dolor, si le falta a la administración de analgésicos, entonces lo primero en modificarse. ¿Qué más? En la frecuencia respiratoria, igual eso tengo que controlar con la saturación de oxígeno. Si su frecuencia respiratoria está aumentada y la saturación está baja, es ahí cuando voy a tener que administrar oxígeno. Igual vamos a verlo más adelante. Tengo que controlar la presión arterial y la temperatura. Otra indicación que dijimos es la hidratación parenteral. La hidratación se realiza con soluciones cristaloides que cubran el requerimiento hidroelectrolítico. Más aún, si mi paciente se va a quedar en NPO, tengo que administrar líquidos, porque no se puede quedar sin comer y sin hidratación. Por lo menos se tiene que dar la hidratación parenteral. Pero no es dar por dar, todo tiene una indicación. Si mi paciente va a estar en NPO por un día, entonces tengo que dar el requerimiento hídrico necesario. ¿Cuál es el requerimiento hídrico necesario para los pacientes? Es de 30 a 50 ml por kilogramo por 24 horas. Ejemplo, si mi paciente pesa 50 kilos y se va a quedar en NPO, voy a tener que administrarle de 30 a 50 ml, digamos un intermedio, 40 ml. 40 por 50
es 2000. Entonces, esos 2000 ml tengo que administrarle para las 24 horas. Eso también puede ser pregunta de examen. ¿Cuánto es el requerimiento hídrico de mi paciente si en 24 horas si pesa 60 kilos? Ya les he dicho, podemos hacer con un intermedio, 60 por 40, etcétera. Entonces, ml por 24 horas. Eso es importante que lo sepan. En los fármacos se pueden administrar analgésicos. Esto para que el paciente esté sin dolor, y esto tiene que ser en horario o a requerimiento, incluso en infusión. ¿A qué se refiere? Que administre analgésicos en la solución y constantemente junto con las soluciones esté ingresando el analgésico. En antibióticos, los antibióticos no es absolutamente para todos los pacientes, definitivamente no, solamente si es necesario, si tiene una patología que requiera antibióticos, se debe administrar los mismos. Procinéticos, si mi paciente está con náuseas, vómitos, entonces tendré que darle metoclopramida. Si mi paciente tiene hipertensión arterial, le voy a tener que dar todavía, administrar su antihipertensivo, etcétera. Entonces, todo es dependiendo también a los síntomas que tenga y a las enfermedades previas que tenga. La posición del paciente. La posición principalmente debe permitir una ventilación adecuada y la movilización de líquidos hacia los drenajes. Si mi paciente está con drenajes en la parte inferior del abdomen, es mejor que esté con una posición a unos 45 grados, que esté la cabecera elevada. ¿Qué posiciones hay? De cúbito dorsal, semifowler, fowler, de cúbito lateral, de cúbito ventral, etcétera. Entonces, todo depende, uno, de dónde ha sido la cirugía y para qué me va a ayudar la posición. El control de ingresos y egresos, eso realiza la parte de enfermería, pero ¿para qué nos sirve? Tenemos que saber cuánto de soluciones está ingresando, si hemos realizado alguna transfusión de sangre y qué tipo de medicamentos estoy colocando. Tengo que saber los egresos, cuánto está orinando mi paciente, si ha tenido vómitos, cuánto está saliendo los drenajes, cuánto de líquido sale por los drenajes, y pérdidas insensibles. ¿A qué se refiere pérdidas insensibles? Si el paciente está con sudoración, si ha tenido, ¿qué se llama? Incremento de la temperatura. Entonces, eso ingresa en la parte de va en la parte de egresos. ¿Por qué es importante ingresos y egresos? Si mi paciente le estoy poniendo 3000 mililitros diarios de soluciones y no está orinando, pues algo me llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué no está orinando? Entonces, por eso es importante los ingresos y egresos. Ahora, puede ser concordante. Si yo no le estoy dando soluciones a mi paciente, no está comiendo, es obvio que no va a orinar. Entonces, por eso es importante los ingresos y egresos. El oxígeno, como dijimos, si mi paciente requiere, si su saturación de oxígeno está bajo, entonces voy a administrar oxígeno, ya sea por mascarilla o por puntas nasales. Todo para aumentar la presión parcial en el aire alveolar y favorecer la hematosis. ¿Qué más? Los drenajes. Cuando mi paciente tiene algún tipo de drenaje, tengo que especificar para enfermería que cuiden el drenaje, en qué posición tiene que estar, si el drenaje es aspirativo o a caída libre, me lo tienen que cuantificar por día, cuánto sale por el drenaje y ver si está permeable. De nada sirve que tenga un drenaje y esté tapado. Si está tapado no va a salir nada y no me sirve de nada. Entonces, esas cosas tiene que controlar enfermería o incluso los internos, ¿no? Pero eso hay que controlar. Ya vamos acabando, no se preocupen. También tenemos las complicaciones inmediatas en el postoperatorio y complicaciones mediatas. Vamos con las complicaciones inmediatas.
Esto pueden surgir generalmente dos tipos de complicaciones. Estas son temidas por su gravedad y que deben detectarse a la brevedad posible. Ejemplo de la disfunción hemodinámica o un estado de choque y la disfunción respiratoria. También tenemos las complicaciones en el posoperatorio mediato. Son diversas, pero estas inicialmente afectan solo un órgano. Sin embargo, si no es tratado, ya puede extenderse y puede ser sistémico. Si no se detectan, van a ir progresando y pueden incluso causar la muerte. Entre los trastornos más comunes de las complicaciones en el posoperatorio mediato, tomen en cuenta posible pregunta de examen. En las complicaciones posoperatorias mediatas tenemos fiebre, taquicardia, hipotensión arterial, taquipnea, disnea, oliguria, ictericia, distensión abdominal o dolor en la herida. Vamos desglosando un poquito. Tenemos las complicaciones en el posoperatorio mediato. Dijimos fiebre, ¿no? La fiebre se puede deber a diversos factores. Entre estos tenemos a una infección, reacciones de transfusión, a la deshidratación o a una embolia pulmonar. Entonces, estas son las posibles causas de fiebre en el posoperatorio. Si hubiera una infección en orden de frecuencia, la primera infección que tenemos que descartar es la infección del sitio operatorio. Si la herida de mi paciente tiene celulitis, hay un flemón o hay un absceso. Entonces, ¿cómo me voy a identificar eso? Con los signos de inflamación, que son rubicundez, aumento local de la temperatura, dolor y aumento de volumen. Entonces, eso es importante identificar. Dijimos por orden de frecuencia. La primera que tenemos que sospechar, la infección de sitio operatorio. La segunda puede ser infección del aparato respiratorio. Después puede ser infección de las vías urinarias, como cistitis, pielonefritis y la tromboflebitis. Entonces, de esa forma tenemos que ir en orden de frecuencia, ir descartando qué tipo de infección pueda tener mi paciente. También hay reacciones transfusionales o reacciones a la reabsorción de coágulos. Esto puede ser por una hemólisis de la sangre que se ha transfundido. También puede haber por hematomas intraabdominales, retroperitoneales y pélvicos. Estos pueden ser consecuencia de la sangre extravasada cuya reabsorción origina fiebre. Entonces, otra causa de fiebre puede ser la reabsorción de coágulos y las reacciones transfusionales. La taquicardia. La taquicardia puede relacionarse con ansiedad, alteraciones mentales, hipovolemia, ¿no? Si mi paciente está sangrando, hipoxemia, dolor y arritmias cardíacas, o incluso sepsis. Entonces, estas son las causas, estas son las causas que pueden originar taquicardia. Taquipnea y disnea puede estar originado por ansiedad, neumonía, edema pulmonar y tromboembolia pulmonar. Entonces, tengo que descartar esas causas. Oliguria, como les decía, ¿no? Los ingresos y egresos me van a favorecer para saber los ingresos y egresos me van a ayudar para identificar si mi paciente está orinando bien. ¿Qué es lo importante? Mi paciente no puede dejar de orinar. No puede dejar de orinar. Entonces, el gasto urinario menor de 500 ml día o menor a 0,5 ml kilogramo hora me tiene que llamar la atención. Eso es patológico, no está bien. Lo ideal es que sea superior a esos valores. ¿Cuáles son las causas de oliguria? Una inadecuada perfusión renal, insuficiencia renal para llevar una infiltración glomerular efectiva o una obstrucción de las vías urinarias. ¿Cuál es el manejo? Incremento del volumen y el uso de diuréticos. Denme un ratito, por favor. No me cuelguen, por favor. No me cuelguen, no se desconecten. Déjenme
completar los megas y se va a cortar la clase. Mil disculpas, esperen un ratito. Pero hasta el momento se está entendiendo el tema, se escucha, alumnitos, confírmenme por favor. ¿Alguien me confirma? Sí, doctora, se entiende. Ya. Muchas gracias, ya. Otra de las complicaciones que mi paciente posoperatoria que puede tener es la distensión abdominal. Puede ser por una obstrucción intestinal, un hilio paralítico. ¿Cuándo se produce hilio paralítico? Si hubiéramos tenido una cirugía en el abdomen y hemos manipulado mucho las asas intestinales, por esa manipulación mi intestino se va a paralizar. Entonces, no va, si mi paciente le voy a dar de comer, va a estar con náuseas, vómitos, no va a eliminar gases, se va a distender el abdomen. Entonces, es una de las causas. También va a haber una distensión abdominal si mi paciente tiene una retención aguda de orina, que se va a evidenciar, ¿no? Vamos a la inspección, vamos a notar básicamente eso. Y si hubiera hipopotasemia, el potasio cuando está en bajas, o sea, cuando el potasio está bajo, el intestino también se va a paralizar, lo que va a ocasionar una distensión abdominal. Dolor en la herida. El paciente puede tener dolor en la herida por una infección, puede haber dehiscencia de la sutura, se puede abrir la herida, puede haber isquemia en la herida, seromas o hematomas. Entonces, esas pueden ser las causas de dolor en la herida. También tenemos las complicaciones tardías. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Una de esas son las eventraciones. Mi paciente puede haber realizado una cirugía abdominal, pero mi paciente ya ha sido dado de alta, ya le he retirado puntos, pero mi paciente no ha seguido las indicaciones adecuadas y va a realizar esfuerzos físicos. Puede que se vaya directamente al gimnasio o levantar cosas pesadas. En ese caso, la cicatrización debajo de la piel se va a ver perjudicada. Entonces, se puede abrir la herida de la parte, por ejemplo, de la aponeurosis. Si se abre la herida por dentro, mi paciente luego va a tener una hernia o eventración. Entonces, como se ve en la imagen, ¿no ve? Tiene una herida mediana supraumbilical. Ya se ve cicatrizada esa herida, pero lastimosamente ya tiene una eventración. Eventración se refiere, bueno, ya van a ver en la parte de patologías quirúrgicas, pero la eventración solamente se va a producir cuando mi paciente ya haya sido operado. La hernia es cuando es en un orificio natural, pero la eventración es cuando mi paciente ya ha sido operado, ya ha tenido una herida y secundario a la herida tiene una eventración. Otra complicación tardía puede ser los síndromes de mala absorción, fístulas, secuelas motoras y secuelas neurológicas. Entonces, esas son las complicaciones tardías que puede presentar. Tomen en cuenta igual, en el examen, la pregunta de examen puede estar una de las siguientes, no es complicación tardía. Identifique cuál, no puede estar todas estas y otra externa. Y bueno, eso sería todo en relación al tema de preoperatorio, posoperatorio. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Alumnitos, todo ha quedado claro, tal vez. Naranjas, bueno. Entonces, espero que les vaya muy bien en el examen, tomen en cuenta la explicación y lo que les he ido mencionando. Y eso sería todo. Que tengan muy buenas noches, alumnos.